damos la bienvenida al Centro Artístico, Literario y Científico de Granada, que hoy acoge la presentación del nuevo libro de nuestro compañero, amigo, abnegado José Vicente Pascual, colaborador del boletín del Centro Artístico, amigo de todos, que va a ser presentado por nuestro también compañero, amigo, socio Pedro López Ávila. El Centro Artístico, como creo que saben la mayoría de ustedes, acogió en 1918 la presentación, la primera lectura y presentación del primer libro de Federico García Lorca, Impresiones y Paisajes. Y en 1984 también acogió la presentación del primer libro de Antonio Muñoz Molina, El Robinson Urbano, que precisamente hace muy poco tiempo lo conmemoramos el 40 aniversario en esta misma sala. Así que esa trayectoria que tiene el Centro Artístico, de la cual solo le he dado dos ejemplos, pues estamos muy contentos, orgullosos de hoy acoger el 11 veces no al nuevo orden moral, el libro que hoy nos presenta José Vicente Pascual, como les digo, acompañado de Pedro López Ávila, que va a hacer la presentación. Gracias a todos por asistir y tener la palabra. Muy buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos ante un libro que muchos de nosotros pensamos, muchas veces pensamos, pero que de alguna manera nos sentimos, nos censuramos y creemos que hay cosas que no se deben de decir, pero que evidentemente José Vicente Pascual en este libro desentraña prácticamente pues todos los males que de alguna manera todos creemos que aquejan a este mundo, y que, utilizando desde mi punto de vista una estructura marxista, trata de combatir al propio marxismo desde el capitalismo, puesto que, como él muy bien dice, el capitalismo se ha aliado, digamos, los grandes poderes económicos, las oligarquías financieras internacionales se han aliado claramente con una izquierda que él llama reaccionaria. Entonces, lógicamente, las contradicciones están ahí, como son las propias contradicciones del propio ser humano y del propio marxismo, del propio capitalismo, están ahí, y José Vicente Pascual, pues como lógicamente ustedes conocerán, ahora haré una breve reseña a los que no lo conozcan, pues no es persona que se preste fácilmente pues al pasteleo y que no diga las cosas con una claridad y una llaneza que llega prácticamente a todo el mundo, ¿no? Entonces voy a comenzar un poco diciendo que bueno, pues el malestar que le produce esta sociedad, él dice 11 veces no, a lo que nuestro autor muestra ese malestar, como digo antes, esa confusión por el cambio de paradigmas sociales, políticos, religiosos y económicos que tratan de imponernos una vez más, unas veces más sutilmente que a otras, los gestores de la nueva clase dominante, nuevo término marxista mundial. Estas nuevas ideologías, que se corresponden con nuevos dogmas éticos, no tienen otro objetivo sino que tirar por el desagüe todos los logros que ha conseguido la civilización occidental. El autor, aunque vamos a hablar un poquito del autor, aunque nació en Madrid, ha estado prácticamente más de la mitad de su vida en Granada, y por tanto pues yo lo considero más granadino que de ningún otro lugar, aunque bien es verdad que ha recorrido media España por sus circunstancias personales de trabajo, pero que nosotros, el tiempo que yo lo conocí, allá por los años 80, pues era pues una persona militante, militante nunca fue militante, pero sí, digamos, activista de una forma, ideológicamente con lo que se llama hoy compromiso, que habría que analizar ese término de compromiso, que en su época sí que es verdad que podíamos utilizarlo para determinados autores
o para determinados pensadores de nuestra época, de los años 70, 80 e incluso 90. A partir de ahí me parece a mí que las cosas cambiaron mucho. Pero entonces él, digamos, aparecía en toda la prensa granadina y tenía artículos semanales y quincenales en la prensa de Ideal Granada concretamente, y en esos artículos él pues de alguna manera no dejaba a títere con cabeza, le molestaba todo, siempre malestaba, presentaba un malestar desde con la señora que aparecía a las 10 de la mañana pregonando los higos chumbos, a la que le dedicaba su articulazo, porque decía que lo despertaba a las 10 de la mañana, claro, para él eran las 10 de la madrugada, en aquellos entonces jóvenes, pues entonces le molestaba, y le he pedido en varias ocasiones, a ver si recuerda, porque sí he tenido una muy profunda relación, a pesar de haberse marchado fuera con él, y una amistad entrañable, y bueno, pues le he pedido en reiteradas ocasiones que me pasara ese artículo, porque ese artículo a mí me produjo muchísima gracia, es decir, a las 10 de la mañana te molesten, pero claro, él sí se había acostado a las 6, lógicamente para él eran las 10 de la madrugada, entonces por las 9. Por las 9, es igual. Bueno, y si no se peleaba con el de los melones porque perdonaba melones. Pero no dejaba tampoco, eso es, digamos, la anécdota, porque lo que se llama el paisaje cultural granadino y el paisaje institucional granadino y, digamos, y el paisaje corporativo granadino, el típico corporativismo granadino, burgués, pues eso tampoco pasaba desapercibido, porque José Vicente es una persona que nunca se casó con nadie, por utilizar un término coloquial, y fue un hombre profundamente libre, ilimitadamente libre, hasta tal punto que hoy vamos a ver el libro que nos presenta, y las propias, muchos se podrá estar de acuerdo o no con él, pero que lo que sí digo es que muchos pueden, digamos, sentirse incluso hasta molestos, ¿no? Es decir, yo voy a decir una frase que a lo mejor que aparece en el libro, de las miles de frases que aparecen, pero que se me viene a la cabeza, y que dice que él se refiere digamos, a la última generación feminista, ojo, no al feminismo, a la última generación feminista. Se refiere que el primer mandamiento feminista es el aborto, y que si una mujer que no aborta al menos una vez, no debe ser considerada como tal, o todavía no está formada como mujer. O sea, fíjense los nuevos paradigmas sociales por donde van, y que todos los estamos asimilando con una naturalidad que me parece, a mí por eso, pues estas personas, estos momentos, hay que darle voz a esas circunstancias. Siguiendo con su trayectoria literaria, con su trayectoria literaria, digamos que él, su característica fundamental es su agudísima observación de la realidad y el estar siempre bien informado. No he conocido una persona que no haya estado bien informada, mejor informado que él. Sus ideas, sí, es verdad, porque cualquier tema que se trata, es que parece que estoy exagerando, porque cualquier tema que trata, pues siempre ya lo conoce, siempre ya lo ha leído, siempre ya lo ha visto, y hoy con los medios que tenemos, pues figúrense. Bueno, decía que sus ideas se podrán discutir o no, pero siempre se adaptó, nunca, siempre fue contestatario y nunca se adaptó a las circunstancias sociales y políticas en ningún momento de su vida. Y nunca fue políticamente correcto, como hay que hacer hoy, por lo tanto no lo va a hacer ahora. Sus quejas, como digo, siempre aparecen en la prensa de Granada, y desprendía de sus escritos pues un soplo siempre contestatario, siempre irónico y con mucha retranca. Así es José Vicente, tal cual. No le conocí yo apego a la militancia política. Sí es verdad que todos estuvimos en una determinada izquierda, pero no se le ha conocido militancia política como a otros. Y sí, estoy convencido por los dotes y sus propias cualidades humanas y personales, que de haberlo querido y haberse dejado querer y haber posiblemente, si hubiera como otros muchos de su generación,
hubiera sustentado y estaría hoy económicamente bastante mejor. Eso sí es brutal. Sí. Eso es algo. Bueno. Su trayectoria, bueno, pues en la esfera periodística, pues abarca, fíjense, desde el año 1997, lo estoy quitando 100 años, 1997 a 2008, es decir, 11 años semanalmente, algunas veces quincenalmente, tenía su columna en Ideal. Luego pasó a ser colaborador del diario La Opinión de Granada hasta el cierre periódico y en la actualidad es redactor de publicaciones en Postmodernia, El Manifiesto y Somatens. Bueno, no son los Somatens, Somatens, como está en Cataluña, en un pueblo de Cataluña que reside ahora, pues estamos a tiempo, ¿no? Porque evidentemente no podremos esperar de él que sea independentista, ¿no? Entonces, en junio del 2023 y en noviembre de 2005, entre junio de 2003 y noviembre de 2005 fue director de la colección municipal de narrativa, poesía granadina literaria. Hay muchas más cosas que no vamos a detenernos mucho, pero sí que es miembro de la Academia de Buenas Letras de Granada, y entre 2021 y 2022 pues fue presidente delegado territorial para Canarias de la Fundación Internacional de Derechos Humanos. Sin embargo, estos datos, que son biográficos, pues, y que indica una clara tendencia al periodismo, no son suficientes para explicar su trayectoria vital, puesto que su trayectoria vital, hombre, yo he conocido a su familia, tengo relación con la familia, y de su entorno me dicen que desde muy jovencito su idea era, o digamos su pasión, era ser escritor. Él decía en su casa que quería ser escritor. Y así lo fue, y siempre se ha dedicado a eso, y esa es su vida, y independientemente de esa faceta periodística que acabamos de explicar, su vida está dedicada en torno a la literatura, a la creación literaria, para ser más preciso. Se pueden destacar más de una treintena de obras, pero entre esa treintena de obras destacaremos La montaña de Taizán, que fue premio Azorín, la Diputación de Alicante en el año 1989, El capitán de plomo, premio Café Gijón, Palermo del Castillo, Palermo del Cuchillo, de la guitarra, premio Alfonso XIII, Juan Latino, que lo escribió en el año 1998, que se representó en el Teatro Alhambra de Granada, que trajo incluso a un actor cubano y que... Lo traje yo, lo trajo la Junta de Andalucía. Lo trajo la Junta de Andalucía. ¿Cómo voy a traer yo una? Yo es que como conoces a tanta gente... Luego os cuento de Tito Junco, que luego estuve en La Habana y que ya había fallecido. Él fue... Sí, bueno, pues... Habrá que ver la biografía que me estás poniendo. Pasa, ponte a hablar del libro. Y recuerda que yo fui precisamente el que te presentó el Juan Latino en el Instituto de Montevideo. Que bueno, pasó muy bien ese. Bueno, ya está, mi biografía hasta aquí. Ya está aquí, venga. Pasa. Es que es conveniente. No es conveniente. Lo que es conveniente es que hables del libro. Vamos a hablar de mí, pues si ya todo el mundo me conoce el careto, si ya no Bueno, vamos a hablar del libro. 11 veces no al nuevo orden moral, es solo, y además lo vamos a hacer un poco más breve, no es solo una diatriba mordaz del autor, sino que es una crítica amarga y rigurosa sobre cómo actúan las élites económicas y mundialistas en connivencia con los dirigentes de la nueva izquierda reaccionaria. Por el contrario, la población pues, se encuentra recogida sobre sí misma y resignada a la frustración
frente a la nueva clase dominante, anhelantes de una nueva orden moral y cuya máxima aspiración consiste en la sumisión y control del ser humano. Nuevo orden moral que esconde una serpiente voraz cuyo silbo nos quiere abismar en la oscuridad. Ya como pórtico, digamos como entradilla, como entrada o como cita, él hace una cita de un tal V. Bendicho, que yo no sé quién es, pero bueno, lo podrá esclarecer. Dice que cuando vayamos a votar lo haremos con el temblor acucioso de quien busca con urgencia no a quien pueda despertarnos de la pesadilla, sino a quien esté capacitado para negociar con los monstruos una rendición más o menos aceptable. A partir de aquí, 11 veces no al nuevo ordenamiento moral está estructurado en 11 capítulos. Se trata de un libro que circunda entre el artículo y el ensayo. Entonces, él crea su propio artículo de ensayo y a su vez luego actúan como entradilla a otro artículo a su vez que había publicado en revistas digitales entre el año 2021 y 2024. Bueno, entonces en cada epígrafe el autor niega por 11 veces las falaces promesas que nos prometen esta nueva élite de un supremo bienestar, pero que es lo que en el fondo son los enemigos de la libertad, que siempre están al acecho y vigilantes de los contrapesos individuales o agrupaciones profesionales para colonizarnos y eliminarnos en beneficio, según ellos, de la colectividad. Sus 11 negaciones van tituladas de la siguiente manera, que ahora las verán ahí, me las voy a saltar porque tampoco quiero, pero la primera creo que no merece desperdicio. Dice, no, todo el que tengan el libro lo puedan ver, no es el cambio desde abajo, es la revolución desde arriba. Es decir, que no se está produciendo el cambio desde abajo, es que están desde arriba produciendo la revolución. Y en esto hago yo una referencia que me recuerda a Joaquín Costa, gran regeneracionista, el único y buen regeneracionista de la época de Gandón, pero que es un poco posterior, que tiene una obra que se llama El colectivismo agrario, y decía que la revolución debía hacerse desde dentro y desde arriba, porque las revoluciones hechas desde el poder son el pararrayos para conjurar revoluciones de las calles y de los campos. Entonces, desde ese punto de vista, estos aprendieron bien la lección y la revolución se está haciendo desde arriba. Lo que dicen no son gobiernos, son gestores de la nueva clase dominante, no es el beneficio del individuo, es la creación activa de la masa alienada y así sucesivamente, hasta 11 capítulos. Y luego hace una serie de consideraciones en la que llama a la desobediencia con 4 consideraciones teóricas. Cómo no hacer las cosas a conciencia, cómo no hacer amistad con el capitalismo amigable, si esto realmente podríamos llamarle guerra cultural y qué hacer eso. Bueno, José Vicente Pascual se sitúa, como acabamos de decir, o como he dicho, en la trinchera de lo políticamente incorrecto, sus abstracciones, aunque con consideraciones, sin abstracciones, aunque con consideraciones teóricas argumentadas, con sólidas bases en nuestra cultura milenaria. Sus alegatos Sus alegatos son un espejo sin igual de la corrupción y de la depravación a la que estamos llegando en nuestras tecnificadas sociedades contemporáneas como resultado de una inmensa maquinaria propagandística de manipulación y control estatal para conseguir ni más ni menos que hacer individuos sin carácter débiles e idiotas. Eso lo veo claro. Víctor Kempler, claro, lingüista, escritor y profesor universitario político, perteneciente al Partido Comunista, en sus diarios quiero dar testimonio hasta el final, sostenía que los regímenes totalitarios habían especulado claramente con el primitivismo y la estupidez de la gente. Aquel principio, esto lo digo yo también, que lo dice él, ya lo diremos, pero aquel principio de libre acceso de bienes y capital de servicio popularizado por Marx
formal por Karl Marx en defensa, en el que decía que el lema era de cada uno según su capacidad y a cada uno según sus necesidades. Bueno, parece ser que ahora la nueva apuesta de futuro del capitalismo y de la élite globalistas en connivencia con los programas de esta nueva izquierda, pues han llegado a conseguir, pues, están intentando llegar a conseguir, pues, destrozar, como acabamos de decir antes, todos los logros que hasta ahora habíamos conseguido. Y entonces, José Vicente a este respecto dice: se trataría pues de transformar la sociedad del bienestar, eso lo dice José Vicente, de la que disfrutaba la pequeña burguesía y las clases trabajadoras, por una colectividad globalizadora, precaria y subvencionada, olvidándose de factores como el arraigo, la identidad, la familia natural y la posibilidad de progreso individual. Es decir, la negación más absoluta del individualismo. Y evidentemente, por ejemplo, en la creación literaria no puede ser más individual, eso es un acto individual. Nada tiene que ver, por ejemplo, pues no sé, Lorca con Alessandro, es decir, que nada tiene que ver, o con Luis Cernuda. Entonces ahí siempre salen ganando, todo es colectivo, todos son grupos, todos son generaciones, eso en cuanto a nuestra profesión. Entonces en ese habla él de que se ha sustituido pues, factores como el arraigo y el progreso individual, ¿no? Entonces todo se va diluyendo en aras a un rejuntado de gentes sin historia, sin tradición, sin futuro, empobrecidos y atendidos en sus necesidades básicas. Así, con profundo pesar, José Vicente nos dirá: la ilusión democrática murió al mismo tiempo que nació la posición teórica y moral oficialista del nuevo orden mundial, que es el pensamiento único. José Vicente nos cuenta en esta obra de Los Desnudos lo que piensa y lo que es el sentir general de una gran parte de la población, sin autocensurarse, que es peor que la propia censura. La verdad áspera contra lo que él denomina la manipulación supremacista de las oligarquías dirigentes que se instituyen en casta superior, poseedoras y guardianas de la moral, y de los grandes valores de la modernidad. Todo lo que sea discrepar del discurso oficial será calificado de enfermo o mala persona. Pero igualmente también se revela contra los que aceptan este nuevo paradigma de compromiso neoprogre. Y entonces nos dice que hay un grupo moldeado en masas de tuiteros incapaces de reconocer 150 caracteres feministas tóxicas que confunden la grosería con el desenfado y las borracheras con la liberación de la mujer. Y gente de esta prestancia. En suma, personas sin rumbo cierto, aunque muy resentidas con el sistema. En 11 veces no al nuevo ordenamiento moral se ve reflejado el pesimismo de una gran parte de la sociedad y la suya propia, pues hemos pasado de épocas en las que se necesitaban héroes a una búsqueda inagotable de víctimas. Y José Vicente Pascual nos dirá, a modo de introducción del presente libro, que la utopía de la izquierda necesitan víctimas, muchísimas víctimas, cuantas más, mejor. Y es que aquel famoso grito del proletariado que decía proletarios de todos los países del mundo unidos, desde mi punto de vista ha sido o debería ser sustituido por el grito de proletarios, de oprimidos de todos los países del mundo unidos, porque han sustituido esto por algo novedoso. A pesar de estar en gran medida ya superados, porque ya lo hemos superado en gran medida, procesos como la homofobia, la xenofobia,
el racismo, la transfobia, eso ya, a pesar de que todo eso lo hemos superado, o hace mucho tiempo que lo hemos superado, incluso desde mi época, y muchos de los que estamos aquí presentes, los problemas y la homofobia y todo eso, es que ya es que eso está más que superado. A pesar de todo eso, esta sociedad sigue necesitando víctimas y en gran medida pues hay que buscar, es importantísimo el estimo globalista, que estos colectivos y otros se unan para formar una especie de internacional, en vez de internacional socialista o comunista, una internacionalidad con el objeto de que ahora lo único héroes posible de la historia sean las víctimas y puedan sentirse protagonistas del nuevo orden mundial. Baste ver algunas películas de Netflix y lo veré. La izquierda reedita así la vieja dialéctica de la lucha de clases, solo que sin burgueses ni proletarios, partiendo ahora de una narrativa colectiva de víctimas y culpables. El marido, la mujer, el hombre, la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. La raza negra contra la raza blanca y así sucesivamente. Hay que buscar víctimas y hay que buscar una internacional, hay que internacionalizar todo este movimiento. Entonces, José Vicente, evidentemente, da buena cuenta de ello, que dice que hay que buscar víctimas, muchas víctimas. Y un servidor de ustedes lo que hace es decirles, aclararles cuáles son esas víctimas, y quiénes son, y cómo actuar, y qué se puede hacer, y desde luego poco, ¿no? Porque en este caso han conseguido que la emoción esté por encima de los propios principios y, por supuesto, por encima de la ley. Insistirá Pascual también diciendo desde ya para terminar. En fin, después de cometer contra José Vicente en el libro, contra el nuevo feminismo, contra la disolución de la familia, contra el colectivismo, contra la oligarquía financiera internacionales, contra el independentismo, contra el nuevo laicismo, contra la izquierda reaccionaria y los gestores del sistema democrático, contra el atropello a la que está sometida la religión católica en nombre del progresismo y sus leyes, contra el falso respeto humano, contra los grandes poderes económicos y contra la corrupción y la rapiña, poco empeño le produce clamar dolorosamente que una de dos, es la supervivencia de la cultura una forma de entender la convivencia y el progreso de la humanidad, también la tradición en el sentido de Schopenhauer. Schopenhauer entendía que era la conexión productiva del presente con los saberes ancestrales de la humanidad. O somos, dirá José Vicente Pascual, descendientes de Atenas, Jerusalén, Roma y Córdoba, o seremos culturalmente herederos de una élite mimada, tarambana, farmacodependiente, de esquizofrénicos, pederastas, charlatanes y sociópatas. Y ¿eso lo he dicho yo? eso lo dice Muy bien dicho. Ahí me vino arriba, Ahí se vino arriba y lo dijo. Me viene arriba. Bueno, y hablando de esa sociedad que descendiente de Roma o de Greco-romana, a mí se me ha ocurrido poner una cita del filósofo Michel Onfray que dice, por cierto es ateo, que dice, la civilización judeo-cristiana europea en fase terminal, pero cuando la religión está en fase ascendiente, la civilización lo está igualmente. Pero cuando se encuentra en fase descendente, la civilización decae. Y cuando la religión muere, la civilización muere con ella. ¿Quién sabe si algún día la oportunidad... ¿Quién sabe si algún día tendremos la oportunidad de recordar muchos de los fundamentos en los que se yergue este libro? Al que desde aquí, al que me haya entendido un poco, yo le auguro, le deseo y espero el mejor de los lectores, la mejor de las cosas. Bueno, lo primero, ante todo, muchísimas gracias a todos por su presencia en esta actividad, esta tarde fría. Y bueno, y bienvenidos todos. Muchas gracias, Pedro, por la presentación. Te has extendido un poco, pero bueno, te han sobrado toda la parte de todos los ditirambos respecto a mi persona te han sobrado. Pero bueno, eso ya viene muy aparte. Vamos a ver, es cuestión de exponer. Yo, como se ha extendido más, voy a intentar ser más breve y darle esto un poco más de dinámica. Vamos a ver. Espérate, voy a echar un poco de agua. Mira, partiendo, por ejemplo, del tema.
Voy a intentar explicar brevemente y de una manera clara, que se entienda bien cuál es mi posición al respecto de, bueno, el tono general de cómo anda la civilización occidental. Las demás civilizaciones me van a perdonar, pero me importa mucho. A mí me importa la civilización judío-cristiana, me importa Grecia, me importa Roma, me importa Córdoba y me importa la hispanidad. Lo demás, bueno, que vayan tirando como puedan y vamos. Voy a explicarlo al principio un poco gráficamente. Se ve desde allí, ¿no? Esto de aquí. Ustedes, la primera vez que pillaron una Coca-Cola, un vaso de agua, lo que fuera, con esto, claro, ustedes dijeron, ¿esto qué ya es? ¿Esto qué pinta aquí? Sí. Y además este coñazo que luego lo va a hacer, y que no encaja ni para Dios, y al final lo que hace es que lo arranca y ya lo encajan mejor. ¿Esto qué es? ¿Esto qué demonios es? Bueno, esto tiene una historia. Esto no fue que el otro día se le ocurrió, claro, no, es para que no se pierdan los tapones. Y claro, porque contamina, ¿no? Que antiguamente la gente los tapones los guardaba, no sé si os acordáis, porque los guardaban aparte en una bolsa muy grande en la cocina y luego venían a recogerlos, que luego fabricaban cosas, los reciclaban, no. Es para que no se pierdan, así ya no contamina. Esto es una directriz de la Unión Europea, evidentemente. Esto es obligatorio. Sí. O sea, aquí no hay ningún fabricante de bebidas, de agua, que pueda decir, no, yo voy a poner un tapón. No, tiene que haber este tapón, el que da por culo. Bueno, esto tiene una historia. Esta historia empieza en 1940, en París, después de la guerra de Broma. Las tropas nazis entraron en París. La guerra de Broma, que fueron los 6 o 7 primeros meses desde que Alemania le entrara a la guerra a Francia, y luego fue la guerra de verdad que duró nada, 14 o 15 días, conquistaron inmediatamente Francia, conquistaron París, porque quien conquista París, conquista Francia. Si tú conquistas París, Francia. Ya lo demás, no es como, por ejemplo, Rusia, tú conquistas Moscú y no has conquistado Mojón, porque te queda allí toda Siberia y todo aquello y tal. No, si tú conquistas París, conquistas Francia. Entonces conquistaron París y se instalaron allí. Entonces los alemanes, que tontos del todo no eran, independientemente de que tengan mala prensa y tienen mala fama y todas esas cosas, de aquellos tiempos, tontos del todo no eran. Entonces nombraron Sonderführer de París, uno de ellos. Un Sonderführer es un civil, en aquellos tiempos, en el ejército alemán, era un civil cooptado por el ejército con funciones de oficial para que realizase funciones civiles. Entonces normalmente reclutaban a civiles que eran expertos en determinados campos, lo ascendían a oficial y ese oficial ejercía las funciones como militar, pero también en el terreno civil. Se encargaban, por ejemplo, del control de extranjería, se encargaban del tema de pasaportes, de salvoconductos para viajar de un lado para otro, había Sonderführer especiales para eso. Y los alemanes, en la comandancia de París, que estaba dirigida, entonces ahora me vaya a perdonar, no me acuerdo, por el famoso que luego dirigió el atentado contra Hitler, era el comandante en jefe de las fuerzas alemanas, nombraron a Ernst Jünger, lo nombraron Sonderführer dedicado a controlar un poco el tema del mundo de la cultura. En París, claro, en aquellos tiempos, imaginaos, ¿no? En París, en los años 40, en 1940, allí vivía Picasso, que ya había pintado su Guernica, allí estaba Jean-Paul Sartre, estaba Aristócles, estaba Simone de Beauvoir, estaba, en fin, para que todo el cogollo de la intelectualidad europea estaba, otros se habían fugado, habían huido de París intentando escapar de aquello, y entonces Ernst Jünger tuvo muy buena relación entre otros con Picasso. A Picasso durante los años de la ocupación nunca le faltó leña para su chimenea, nunca le faltó alimento, nunca le faltó ganar dinero, nunca le faltó de nada, y el hombre pues, no lo pasó tan mal. Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, que eran, digamos, factotum, ¿no? en la Rue de Gauche, que era donde más o menos, allá por Montparnasse y por ahí, que era donde más o menos venían a reunirse, digamos, ¿no? La gente así más vanguardista, de izquierda y tal, estaban ya en el tema del existencialismo. Sin embargo, ellos tampoco lo pasaron muy mal, ¿no? Durante la ocupación alemana. De hecho, Sartre tenía un par de cartas escritas
escritas a la que era, ¿cómo se llamaba? La mujer de la compañera, vamos, la pareja de Aristócles, bueno, no me acuerdo, es que estoy yo que por hablar hablo de memoria. Ahora, y en esa carta le comenta que había habido comentarios un poco insidiosos respecto a su persona, porque era amigo de varios oficiales de las SS y tal, entre ellos Yáñez, claro. Pero no solamente de ellos, sino más de las SS y tal, y entonces decía, hombre, tomarse una copa con un oficial de las SS no es confraternizar con el enemigo ni ser un traidor, sencillamente. Yo, claro, a través de la activación de la intervención de Younger en ese tiempo, que luego ya lo castigarían bastante también, ¿no? Pero bueno, consiguieron tener una muy buena relación con los ocupantes del país. En ese tiempo es cuando empiezan a nacer realmente la enemistad profunda entre Sartre y Albert Camus, porque Camus era un hombre pues, que todo aquello, aparte era bastante más joven que Sartre, pero todo aquello no lo veía así excesivamente. Y en ese tiempo es cuando Sartre y Simone de Beauvoir empiezan ellos a elaborar un poco, digamos, la teoría o el ideario de ese existencialismo que al mismo tiempo está acogiendo el marxismo como metodología. Que realmente yo siempre lo he visto una pirueta teórica muy controvertida, muy difícil, ¿no? Porque ser existencialista y al mismo tiempo estar apoyando a la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial y posteriormente a la Unión Soviética de Stalin, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue lo que causó ya la ruptura definitiva, la enemistad profunda y el odio, y yo creo que el odio, entre Albert Camus y Jean-Paul Sartre, pues era bastante difícil, era bastante complicado. Sin embargo, ellos insistieron muchísimo en eso. Y unos años después insistiría también Foucault, con su famosa deconstrucción, ¿no? La deconstrucción del individuo, la deconstrucción de la sexualidad, la deconstrucción de la cultura, la deconstrucción de la propia identidad de género, de donde van a salir después todas estas teorías ideológicas de la ideología de género, de que una cuestión es la identidad sexual, otra la identidad de género, y en realidad ni la identidad de género ni la identidad sexual son cosas que se dejan con ellas, sino que son construcciones culturales que cada individuo va asumiendo como beba. Y vamos llenando de contenidos ideológicos todo aquello, lo vamos llenando de contenidos ideológicos y de opiniones, siempre tendentes a ser absolutamente liberadoras del individuo. Que el individuo no se vea coartado absolutamente en nada, que no tenga ni que estudiar para sacar la ESO adelante. ¿Para qué? Que estudiarán los hijos de los privilegiados, los que no tienen el privilegio de estudiar, ¿por qué lo vamos a hacer? Y lo seguimos llenando. Y todo ese bagaje teórico enorme tiene un punto de choque tremendo en mayo del 68, cuando los estudiantes reciben a Sartre en la Sorbona y le exigen realmente que se pronuncie a favor de la revolución, que proclame la revolución y que vaya con ellos a buscar a los obreros, al proletariado, a la fábrica de Renault, de Citroën, etc. Y Sartre no es que los llevó a los estudiantes para allá, se reunió y no sé si fue en la Renault o en la Citroën, da lo mismo, se reunió con ellos, la Renault se reunió con ellos, con los representantes sindicales, con el comité de empresa, con los obreros asamblearios, el proletariado, que recordemos que el proletariado en la teoría marxista es la vanguardia, el proletariado es la clase vanguardia del movimiento obrero, la clase vanguardia de la clase trabajadora, y es la que es el sujeto revolucionario, es el sujeto de la revolución. Y el partido no es otra cosa que la vanguardia organizada del proletariado, ni más ni menos. Bueno, pues allí van los estudiantes a explicarles que es que ellos están haciendo la revolución por su cuenta, lo que tienen que hacer es que les piden que se unan a ellos y tal. Sartre estaba allí haciendo un poco la mediación de toda aquella historia y de qué devino aquello, que los obreros los despidieron, los proletarios de la Renault los despidieron cantándole la Internacional. Perdón, la Marsellesa. Les cantaron la Marsellesa y al son de la Marsellesa los estudiantes marcharon cabizbajos sabiendo que su movimiento revolucionario había sido absolutamente derrotado porque no contaban con el apoyo de la clase dirigente de la vanguardia del movimiento obrero, que era el proletariado francés. Para revoluciones estaban los obreros de Renault. En España tuvimos una época
no fue absolutamente tan dramático, porque en España no hubo un mayo del 68, pero sí que hubo una época complicada. Hubo una época complicada porque a partir de la política de reconciliación nacional que asume el Partido Comunista desde el Congreso del año 68 sería, o 64, no me acuerdo, da lo mismo. Y cuando nacen ya todas las políticas del eurocomunismo, etcétera, de la alianza de las fuerzas progresistas, de la izquierda. Claro, en aquel tiempo con el PSOE no podías contar por una sencilla razón, porque no existía. Entonces ahí no había ningún problema. El PC traza una línea de alianzas con la derecha democrática, con la derecha liberal, con el capitalismo amigable, con toda esta gente. Todo el que no fuera franquista podía irse allí a su Junta Democrática y a la Coordinación Democrática, y a la Plata Junta, todo eso y tal. Claro, la militancia del PC, que tampoco eran tontos, ni mucho menos, esta gente saben perfectamente que en la práctica se está renunciando, lo dijo Santiago Carrillo, dictadura ni la del proletariado. Saben que en la práctica están renunciando a elementos teóricos, doctrinales del marxismo muy importantes. Toda vez que habíamos aprendido con Marta Harnecker que el marxismo, por ser una ciencia, es opuesta al reformismo y es opuesta al revisionismo. Pero eso no importa. No importa. El PC, que es la autoridad teórica en ese momento, decreta, dictamina, sus teóricos y su gente dictamina que es posible revisar la teoría y es posible establecer unas políticas reformistas, que no pasa nada, que poco a poco llegaremos a los sitios. Claro, la militancia del PC en general tienen un referente muy importante, que es el PCI italiano, y su política de bloques históricos. Y dicen, bueno, a ver, la revolución no la vamos a hacer, nada más que en España tampoco tenemos un proletariado como en Francia, como en Alemania, ni siquiera como en Italia. El proletariado en España es bastante débil, entonces vamos a intentar convertirnos en el PCI, con el bloque histórico, ser un partido parlamentario muy fuerte, muy potente, una alternativa de poder continuamente, como era el PCI de Palmiro Togliatti y de toda la gente que hay. Claro, ¿qué sucede? Que no contaban con que al año y medio, a los 2 años, el PSOE iba a arrasar allá en la izquierda. Iba a llegar la fundación esta alemana, la socialdemocracia alemana, la CIA, la fundación no sé cuánto, tal igual, a insuflar millones y millones y millones de dólares por todas partes, a crear un líder, a crear varios líderes, a crear un partido, a crear una ideología socialdemócrata en España, porque no se fiaban del Partido Comunista. Total, que al final le vienen todas las historias, llegan a las elecciones del 77 y se sientan en el Congreso de los Diputados y no sé si fue Marcelino Camacho o Gregorio López Raimundo, uno de estos se dirigió a Santiago Carrillo, a la vista de los 18 o 16 diputados que había allí, le pregunta y dice, Santiago, para esto hemos luchado tanto, y ahora viene allí el PSOE como cientos, no sé cuántos diputados, nos cuento ya la Unión de Centro Democrático del presidente Adolfo Suárez, que empezó su campaña electoral haciendo una entrevista mayúscula en el OLA, porque las amas de casa son las que deciden las elecciones, que ni carteles por la calle, ni manifestaciones, ni victorias. Las amas de casa que son las que toda la vida han decidido al presidente del gobierno. Y se ven allí un montón de diputados de la Unión de Centro Democrático, se ven allí el mogollón de gente del PSOE que no los conocían ni en su casa ni a la hora de comer, ni estaban ni se había esperado durante muchísimo tiempo, y se encuentran allí con 16 o 18, es que no me acuerdo, bueno, con 20, tío. Todos, Rafael Alberti, creo que fue Alberti que se lo preguntó esto a Carrillo. Claro, todos con más años que la Branda del Río. Porque claro, ¿qué pasaba en aquellos tiempos? Te ponían, en la lista te ponían al secretario general y luego el de apoyo, ¿no? Que iban el Rafael Alberti y el otro. Y claro, todo gente muy mayor. Y decías, Santiago, para esto hemos luchado tanto. ¿Qué sucede? Que el resto de la izquierda se queda, ya en ese tiempo, a partir del año 77, se queda absolutamente sin método. Sin método, porque sabemos que ya no se va a hacer la revolución, que la dialéctica de la lucha de clases ya está siendo sustituida por la dialéctica parlamentaria, por la dialéctica electoral, que ya no se puede hablar propiamente del proletariado como vanguardia de las clases trabajadoras ni del movimiento obrero, que está todo descabezado, y que vamos caminando hacia el desierto y que no hay nada. Entonces, en ese momento,
En España fue así, en otros países faría como fuera. En ese momento hay alguna cabeza privilegiada que recuerda, espérate, ¿tú qué hacían Sartre y Simone de Beauvoir y Foucault cuando todo está listo? Ah, bueno, vamos a reinventar el tema y vamos a reinventar la revolución, vamos a hacer la revolución de la vida cotidiana. Inclusive en aquellos momentos hubo un movimiento serio, venía gente del Partido del Trabajo y gente del MC, algunos trotskistas del LCR, toda esta gente quería refundar la izquierda con un proyecto que se llamaba el proyecto del Partido Radical, que iba a ser el partido de reformar, de hacer la revolución de la vida cotidiana. ¿En qué consistía? Nada. El feminismo, que hasta ese momento había estado bastante apartado de onda, el feminismo va a pasar al primer lugar. Y fijaos cómo estaba el feminismo. Yo recuerdo una reunión de gente de izquierda en aquellos tiempos que dice, no sé quién, había unos compañeros de Chauchina que eran muy voluntariosos, pero realmente eran bastante brutos. Y entonces uno dice, y en la reunión dice uno, bueno, eso que acabas de decir es un eufemismo. Y el otro dice, te voy a empezar ya con el feminismo, vamos, que yo estoy ya del feminismo hasta el gorro, hasta el... Y otro dice, que no ha dicho eufeminismo, que ha dicho eufemismo. Así es, no, a ver, las cosas claras. En aquellos tiempos, en el Partido Socialista, en el Partido Comunista, eso no lo sé. Pero en la izquierda, a la izquierda del PC, había reunión del activo feminista, el activo de mujeres. El MC lo llevaba muy bien aquello, era muy feminista. Fueron los que empezaron con el todos y todas. Que una vez, un 14 de abril, llenaron Granada de carteles y de cosas y tal, con la República, y el del Moral nos llamó a todos allí, me llamó a mí, yo no sé qué se me pintaba ya en aquel tiempo allí, pero bueno, también me llamaba. Y lo llamaba y decía, ¿qué? Y decía, no, es que estamos esperando que decir, pero estáis ya todos y todas para... Se lo decía con retranca, ¿no? Fueron los que empezaron, bueno, pero se reunían, no, se están reuniendo divertida para la cosa del feminismo y tal. Era así. En el Partido Socialista, idem de idem. Sí, bueno, hombre, habrá que meter una mujer en la candidatura. Pero que bueno, la cuarta, la quinta, un puesto de no salir, porque luego da mucho coñazo. Era así. Revoluciona, ¿qué revoluciona? La vida cotidiana. Al final te das cuenta de que, claro, ya la sociedad ya no está dividida en clases sociales. Ya no tiene sentido hablar del proletariado, de la clase trabajadora, de la pequeña burguesía, del campesinado, de los jornaleros, del otro no. Al final la sociedad, claro, lógicamente vamos a dividirla en colectivos. El primer colectivo importantísimo que tienen colectivizada a todas las mujeres. El segundo colectivo, los que hagan falta, los inmigrantes, los musulmanes, los otros de aquí, los que vienen de las calderas, los otros de allá. Otro colectivo, los jóvenes, otro colectivo, todo, bueno, por supuesto, ya si hablamos del movimiento LGTBI, etcétera, etcétera, todo colectivo. Ahora estamos todos divididos en colectivos. Los colectivos, ¿qué son fundamentalmente? Víctimas del sistema. Víctimas del sistema. Siendo víctima, tienes colectivo. Y con esas mimbres te organizas el tema y lo haces en España, lo haces en Francia, lo haces en Italia, lo haces prácticamente todo. Bueno, en Portugal se está librando un poco. Parece que no está en la avenida donde surge este movimiento. Ya, no, en el año 73. He matizado que eso, que en España fue así, en otros sitios fue de otra manera. Año 73 estaba. Sí, en Estados Unidos viene de las universidades americanas, etc. En el año 1992, Alan Garganus publicó una novela que se titula La última viuda de la Confederación, lo cuenta todo. Se publicó aquí en España, se publicó en Anagrama. En esa novela es muy interesante porque más o menos trata de la viuda de un señor que se acaba de morir, que es un soldado de la Confederación, que es el último combatiente vivo que quedaba históricamente de toda la gente que había intervenido en la guerra de secesión norteamericana. Entonces este señor se ha muerto y la viuda convierte su hogar en lo que ya era de antes, un museo de la Confederación. Con las armas de la guerra, las banderas, las viejas banderas, los uniformes, la gente, tal y cual. Y la mujer va cobrando la entrada y tal y cual. La mujer se mantiene muy bien con aquello y tal. Y entonces la mujer, y hay un periodista que va a entrevistarla, que por eso la novela se titula La última viuda de la Confederación, lo cuenta todo. Entonces ella, ante el periodista, mantiene, además de una manera completamente rotunda, no, perdón, es que la historia está equivocada.
La historia está equivocada, la guerra la ganamos nosotros. Porque el último combatiente en pie fue mi marido, que era un gran combatiente, que combatió en Gettysburg y fue un gran luchador por la causa del sur y por la causa confederada. La guerra la ganamos nosotros, lo que sucede es que la historia está equivocada. A través de ese museo del confederado que monta esta mujer ahí, ella lo que hace es que genera un relato sentimental, coherente respecto a esa situación, que es exactamente lo que se ha hecho, lo que ha hecho, me van a perdonar, pero lo que ha hecho la izquierda, lo que han hecho las fuerzas sedicientemente progresistas, centristas, liberales en plan progresimpáticos, generar un discurso sentimental profundamente pesimista sobre el fracaso de Occidente, el fracaso de la civilización occidental. Entonces, claro, ahora resulta que el legado que nosotros hemos recibido, que es el legado milenario desde que los dorios irrumpieron en el Peloponeso y se acabó la escritura, aquella regresión tremenda de la historia, aquella época, la edad oscura, aquella que hubo en ese tiempo, ¿no? Que hubo un retroceso enorme, se perdió la tecnología, por ejemplo, algo tan simple como la tecnología del bronce se perdió la escritura, desde que en ese momento, en ese punto, alguien empieza a intentar reconstruir un poco el asunto y empezar a escribir la Ilíada y la Odisea, y bueno, porque era un ciego y se pone Homero y toda esta historia, desde ese momento hasta donde hemos llegado ahora mismo, todo eso, no, hemos fracasado, ha sido un fracaso. ¿Por qué? Porque no hemos conseguido la felicidad universal, no hemos conseguido la justicia, no hemos conseguido la igualdad, no hemos conseguido la solidaridad, somos cada vez más egoístas, somos cada vez más tal y más cual. Y el mundo está muy mal, el mundo está en guerra, el mundo nunca ha estado mejor que ahora. Nunca ha habido más niveles de bienestar en el mundo, globalmente considerado. Sabemos que hay situaciones terribles, tremendas, espantosas, lo sabemos, pero sabemos que nunca el mundo ha estado mejor que ahora. Pero bueno, el caso es articular un discurso muy sentimental, muy emotivo, muy emocionado sobre el gran fracaso de nuestra cultura, y sobre el gran fracaso de nuestra sociedad, y sobre el gran fracaso de nuestra civilización. Y a partir de ahí, construir una renovación que ¿con qué se va a llenar? Pues se va a llenar con lo que las élites tecnológicas, fundamentalmente, porque las élites ya no son tanto élites financieras, tanto élites económicas, porque las élites tecnológicas tienen muchísimo que decir en estos tiempos que corren, y más que van a decir en los sucesivos. Pues lo que digan esas élites va a ser, y así van a ser esas sociedades. Mi amigo Juan Pablo Vitali, que falleció con el COVID y tal, él argumentaba que el objetivo fundamental de esa nueva visión civilizatoria sería una sociedad que no es una sociedad en realidad, sino un rejuntado de gente sin identidad, sin procedencia, sin pasado en realidad, sin futuro tampoco, y con un presente, que el presente pues estaría marcado básicamente por los principios de nacer, trabajar, consumir y durar lo más que se pudiera. Ya lo he echado. Vale, moción de censura. Total, en esas estamos ahora, y eso es más o menos de lo que trata el libro. Tampoco voy a calentarme la cabeza con el tema, pero bueno, esa es mi queja. Esa es la protesta que yo establezco, y yo naturalmente no puedo responder, en esta situación yo no puedo responder absolutamente a todo, porque ni sé, ni tengo capacidad, ni tengo ganas, ni casi ya ni tiempo, que ya estoy muy mayor. Pero en realidad es de lo que trata este libro, que lo he hecho necesariamente, o sea, a propósito, lo he hecho bastante breve, para que salga así sin mucho esfuerzo ni mucha dificultad, porque encima es que yo sobre estos temas aborrezco los libros gordos, aquellos libros gordos del marxismo que yo leía en aquellos tiempos, un calentamiento de cabeza, y total para nada, porque luego dicen, no, todo eso que has leído ya no vale para nada, porque es que ahora resulta que lo que se lleva es el eurocomunismo, y no me jodas. Llevo yo 7 tomos de Lenin, o 3 o 4 librancanos de Lenin para empaparme bien del tema de la dictadura del proletariado, y llega Santiago Carrillo y me lo resume en una frase en la portada de Triunfo: dictadura ni la del proletariado. ¡Ah! Ya está todo arreglado.
En fin, que el libro trata de eso y que si os va a apetecer leerlo, lo leáis, y si no, pues que no hace falta que lo leáis tampoco, porque tampoco se consta que y ya está. Y que muchísimas gracias a todos por vuestra y que espero que lo hayáis pasado bien. Ahora, al final, ¿qué es lo que sucede? Que sí, que efectivamente este es el gran fracaso de nuestra civilización. Como decía hoy, no sé, algún gracioso ahí en Twitter o en Facebook donde fuera dice, mira, tienes a Elon Musk que hace cohetes que van, tiene a los chinos que están haciendo los otros, los satélites. Mira hoy la tecnología de la Unión Europea. Aquí el mayor logro tecnológico y el más popular de la Unión Europea. Ahí está. Pues esos son los que mandan ahora aquí, los que mandan en el tema. Ahora, oye, si alguno queréis decir alguna cosa... Eso, ¿hay alguna pregunta? Yo en lugar de una pregunta quiero hacer una afirmación. Si hago una pregunta sé que va a contestar y que la mitad no lo voy a entender. Y lo llevo estudiando desde que lo conozco. La afirmación es que yo utilizo sus libros como libros de texto para dar las clases, para que la gente aprenda. Hace muy bien. Es lo que hay. Es lo que hay. Y yo tengo un problema con él que hemos empezado casi, decía, estoy un poco molesto. Y es porque se adelantan mis pensamientos, y a los míos y a los de mucha gente más. Y nosotros nos quedamos ahí como patidifusos y él, cuando te quieres dar cuenta, ya los ha escrito. Ha pasado con este, que ya no hace mucho que no sé de dónde narices recogí unas cuantas líneas de este libro y automáticamente se los escribía a él en WhatsApp y con lo mismo que había dicho él. Y digo, qué bien habla este, dice. Bueno, lo que trato de decir es que yo he pasado de tenerle envidia... Hombre, por Dios. Sí, a inmediatamente tener admiración. Y eso es lo que me está haciendo estudiar con Capullo, pues a Bakunin, pues a toda la gente que... a todo. Y llevo, Pedro, va para 10 años escondido, simplemente estudiando para poder escribir un libro como Dios manda. Y el culpable es él. Sí, era un maestro. Es un auténtico maestro. Es un maestro. No era él. Ni tiramos nada. Lo que pasa es que no he entrado en los escondrijos del libro, es muy listo, porque también tiene una inteligencia natural. No he entrado en determinadas cosas del libro que son muy por ejemplo, no he entrado en el CO2 y todas esas cosas. No, en el tema de... No, hombre, lo de eso viene, es una parte que se llama la fe, ¿cómo era? Lo de la fe humana. No es aquí se sustituye el laicismo, eso de que el Estado es laico y tal y tal. No es la fe en Dios, es el CO2. El CO2. Sí, te estoy entendiendo, es que... El calentamiento de la Tierra. Que eso es fe humana. Que es a lo que iba, digo, es sustituir el laicismo, no es, que lo defino así en el libro, digo, no es laicidad, no es laicismo, es fe humana. La fe humana existe y a veces es buena. Uno va al médico, y a menos que tú también seas médico y sepas mucho, y el médico dice, no, mire, usted tiene tal cosa, la próstata, tal, no sé qué, y tú te lo crees. Y tú te lo crees y dices, bueno, pues sí, pues, y bueno, te tienes que operar, te tendré que operar, pero porque tú te lo crees. Tú no estás viendo, ni tienes una certeza, una evidencia, una cosa, pero tú lo haces. La fe humana existe así, tú vas al abogado a consultarle cualquier tema y el abogado te dice, no, mire, esto hay que hacerlo así y así. Ah, pues muy bien, porque esa fe humana existe. Tú te montas en un autobús y tú estás haciendo un acto de fe de que el conductor del autobús sabe conducir y va a conducir como Dios manda, no ha subido borracho ni drogado, o está loco y ese día se pelea con la mujer y se va a estrellar al autobús. Todas esas cosas. Tú te montas en un avión y se sale una voz por un microfonillo que dice, soy el comandante de la... Y dices, bueno, tendré que ir yo a ver si es el comandante o no. Y tendré yo que ir a ver si ese señor sabe llevar un avión o no, que no estamos jugando aquí la vida. Son actos de fe humana normales y corrientes que no pasa nada. Y entonces, utilizar la fe humana para introducir discursos ideológicos y políticamente significados me parece una aberración, me parece una barbaridad. Con el tema del cambio climático, que yo ni niego, ni afirmo, ni soy... Luego usted dice, es que usted es negacionista.
esto es el nuevo orden moral, que todo el que no esté de acuerdo, eso tiene que ser, inmediatamente tiene que ser o cancelado, tiene que ser denigrado, tiene que ser anulado, tiene que ser desautorizado, porque no estás conforme a la doctrina oficial y la doctrina buena, no estás en el buen camino, no estás en el buen sentido. Entonces, no, hombre, yo por ejemplo, pues el tema del cambio climático, pues mira, yo sé que el clima cambia todos los días, y eso ha sido históricamente así de ahí. Y no sé yo cómo estará el tema, pero bueno, yo que sé tampoco. Pero hombre, de hacer de ahí un dogma. Y además, un dogma que además acaba en esto, pues entonces yo no lo veo nada claro. Y no sé por qué me estoy enrollando, ¿sabes? No, porque... Bueno, yo qué sé. Pero eso No me digas caso. eso de que esté atado el tapón a la botella, perdona mi ignorancia, ¿no era para que no se lo coman los peces? ¿Pero qué peces? ¿Qué peces? ¿Tú has visto peces aquí? Yo sí veo un tapón atado aquí, pero yo peces no veo. O sea, yo no solamente oigo 400 emisoras a las 6 de la mañana, me las pongo unas y otras, pero algunas me pasa una vergüenza que ¿Tú qué haces despierto a las 6 de la mañana? porque ya no duermo casi y ya tengo... Oye, pues yo duermo estupendamente, ¿eh? No, yo también cuando quiero, pero a esas horas, que sé que no va a llamar nadie por teléfono, quiero... Es lo mejor que hay. Bueno, pues ya está, ¿qué le vamos a hacer? ¿Eso qué? ¿Qué te iba a decir yo? Estaba en algo, sí. Sí, ahora me acuerdo ya. Esa es otra, ¿sabes? Esa es otra, que yo tengo trastornos automédicos de ganar desde hace 7 meses, que no son capaces de descubrir por qué coño no estoy perdiendo la memoria, he perdido 20 kilos y digo... Y te veo, fíjate, yo no lo he perdido. No, los tendrás tú, mira. Los tendré yo. No, mira, el otro día le dejé tu libro, el de Juan Latino, a una escritora de aquí fantástica, alumna mía, pero ya no, ya me ha superado. De hecho, me ha superado todo el mundo y estoy escribiendo yo, para mí, el elogio a la mediocridad. Bueno, no me queda más remedio después de escuchar a este hombre, leerlo y demás. Y le dejé que leyera su libro, que lo tengo como una joya, el de Juan Latino, Juan el Negro. Sí. Cuando dice aquello de perdone usted el señor Juan Latino, pero creí que era una sombra que acaba de pasar, ¿no? Sí. Bueno, y la primera página me manda, lo tengo aquí, recién de ayer, dice, oye, desde la primera página te agarra el libro de la primera párrafo. Sí, mira, estoy que anda por ahí mi hijo el mayor, que tenía que venir, ya se le ha hecho tarde y tal, que me ha fastidiado que no esté, porque pensaba contar una anécdota que le concierne a él. Hace un año y medio, estábamos hablando por WhatsApp y me estaba yo quejando, yo que siempre me estoy quejando. Entonces me estaba quejando del tema de Netflix, de HBO, de Amazon y tal, que siempre ponen la serie esta, que siempre tienen que llevar la cuota de personajes racializados, de personajes que son lesbianas, de personajes que son homosexuales, y usted y que tienen que ser negros, y los negros siempre son buenos. Que los malos pueden ser blancos, pero los malos indefectiblemente son de raza blanca. Los negros siempre son buenos, tienen papel positivo, son policías, son investigadores, o son víctimas, claro, evidentemente, que también esa tendencia es importante. Yo me quejaba de todas estas cosas, y venga a salir, y venga, y la cantidad de negros que salen. Estoy hablando yo con mi hijo, eso es una cosa en confianza. Y este hoy me suelta y me dice, no te quejes que eso lo pusiste tú de moda con Juan Latino. Así que anda te jode. Ese fue uno de los zascas más importantes que me han dado en mi vida. El segundo zasca más importante que me han dado en mi vida, me lo dio mi amiga María Angustia, ya que estoy hablando, mira, además rollo. Mi amiga María Angustia, de Sevilla, bueno, es de Puente Genil, pero ha vivido toda la vida en Sevilla, que es enfermera, que ya se ha jubilado, ha trabajado muchísimo, una sevillana, pero de una casta, de una raza impresionante. Entonces yo había sacado, eso fue en 2018, yo había sacado en 2015 había sacado una novela y en 2016 había sacado otra, había sacado en 2015 Interreno y en 2016 Isla de Lobos. Y estaba y dice, ay, tus dos últimas novelas, digo, sí, digo, lo que pasa es que salieron demasiado a mi sevillana, ¿sabes? Digo, salieron demasiado juntas, es que lo que no se puede es publicar un año una novela y al año siguiente otra, porque es que se solapan, ¿sabes? Y una le corta el terreno una a la otra y tal. Y se me queda la María Angustia así, me escucha, se me queda mirando. Dice, pues la Corintellado sacaba una novela toda la semana y se hartaba de vender. Esa observación, eso es una lección de humildad
y le dejo, y yo además yo todo el gusto allí, ¿no? Porque el escritor soy yo, soy el que sabe, ¿no? Es que publicar una novela, ese tipo de zascas son importantes que nos lo den, ¿sabes? De vez en cuando para suelo y tal, que eso era otra cosa. Pero bueno, pues si no hay más preguntas que hacer, con el permiso de José Vicente, ¿habrá alguna pregunta por ahí? No, pues entonces, pues... que muchísimas gracias de verdad a todos por vuestra presencia.